Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam. El último texto compartido en el día de ayer fue el siguiente. Aunque las hermosas sonrisas y miradas furtivas de las reinas eran todas inmaculadas y apasionantes, aunque ellas podían conquistar al propio Cupido y hacerlo abandonar su arco por la frustración, y aunque hasta el tolerante Shiva podía ser víctima de ellas, aún así, pese a todos sus atractivos y actos mágicos, no pudieron agitarle los sentidos al Señor. El texto de hoy comienza. Las almas condicionadas comunes y los materialistas especulan que el Señor es una de ellas. Debido a la ignorancia, creen que al Señor lo afecta la materia, aunque Él está desapegado. En el día de ayer también comentamos algo sobre esto, o sea, cómo la falta de comprensión sobre el asunto espiritual en su real perspectiva y sobre la naturaleza real del Señor Supremo, así como su carácter de absoluto, o sea, absolutamente espiritual, esa ignorancia hace que frente a la lectura o frente a la escucha de temáticas relacionadas a Dios y sus pasatiempos, los estudiosos comunes o materialistas e incluso los filósofos un poquito más avanzados llegan a pensar que el Señor en sus supuestas apariciones queda subyugado por las cualidades, las leyes y las tendencias de la naturaleza material, o sea, queda encerrado en el plano de conciencia material, pero en verdad esto nunca puede suceder. Nunca puede suceder que el Señor o la personalidad suprema o el dueño o el disfrutador y controlador de todas las energías y potencias quede atrapado bajo el influjo de una de esas energías y potencias y sus diferentes combinaciones. El texto número 38 de este capítulo 11 continúa diciendo: He aquí la divinidad de la personalidad de Dios. A él no lo afectan las cualidades de la naturaleza material, aun a pesar de que está en contacto con ellas. De igual manera, las cualidades materiales no llegan a influenciar a los devotos que se han refugiado en el Señor. Aquí el texto sigue ratificando el mismo punto, o sea, el Señor es absolutamente trascendental, siempre lo ha sido, lo sigue siendo y siempre lo será. No hay posibilidad. Usted se coloca, por ejemplo, el sol sale ahora por la mañana e ilumina, usted se coloca así donde el sol le da en su rostro, y si hay una persona cerca de usted y observa, va a ver que se proyecta una sombra detrás de usted. ¿Por qué? Porque el cuerpo material burdo está sirviendo como un poco barrera a los rayos o a la irradiación que proviene del sol, o sea, a la luz. Sin embargo, se puede ver que frente de usted o delante de usted no provoca sombra. ¿Por qué provoca sombra solo hacia atrás y no provoca sombra hacia adelante? ¿Por qué? La cuestión es una cuestión de ley material, es una cuestión física, porque delante la luz no encuentra barrera a su paso. Entonces la sombra no es más que una cierta diferencia en la gradación o la intensidad de la luz. Detrás
hay luz, también hay luz, porque si no hubiera luz detrás de suyo, no se viera nada. Hay luz, pero esa luz es menos intensa en esa área llamada sombra, es menos intensa, porque una parte de su intensidad está siendo obstaculizada por el cuerpo material burdo. Ahora, ¿qué pasa si quitamos a su cuerpo? Si le quitamos a usted en medio de la radiación solar, entonces podemos ver que ya no hay sombra. Si usted no está, su sombra tampoco está. Si no hay un elemento que entorpezca la irradiación de la luz, entonces la sombra no puede estar. La sombra no puede existir por sí misma, sino que es el resultado de que hay algo entre la luz. Hay algo que se está interponiendo en algún área de la luz. Ahora, sin embargo, vayamos al sol. O sea, vamos a suponer que llegamos al sol. La pregunta sería, ¿hay sombra en el sol? O sea, esta misma sombra que se proyectó de interposición por el cuerpo está presente en el sol. No es posible. ¿Por qué? Porque el sol es la fuente de esa luz. Por tanto, en el sol todo es constantemente luz. No hay posibilidad de sombra, porque no hay ningún elemento que se pueda interponer allí en la fuente de luz. Así como en medio de una llama intensa de fuego no hay posibilidad de frío, no hay posibilidad de oscuridad tampoco, porque el fuego de hecho está constituido por calor y por luz. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor absolutamente está conformado, está constituido por espíritu puro. O sea, esto significa por eternidad, por conciencia y por bienaventuranza. El Señor tiene una forma o naturaleza eterna, hecha de conciencia y bienaventuranza, o de conocimiento pleno y bienaventuranza plena. Y eso es absoluto, o sea, nunca cambia. Si uno llega a comprender eso y siempre lo tiene en cuenta, entonces podrá liberarse o podrá darse cuenta de muchos errores de enfoque cuando se habla sobre el Señor o cuando algunas personas tratan de explicar algunos de los textos relacionados con el Señor. Pero si uno pierde de vista por un momento este detalle, entonces sin lugar a duda, inevitablemente va a caer en errores de percepción, comprensión y explicación, por supuesto. Entonces dice que a él no lo afectan las cualidades de la naturaleza material, aun a pesar de que está en contacto con ellas. Vamos a tomar la aparición del Señor como Krishna. El Señor como Krishna tuvo que desempeñar varios roles en diferentes tipos de contienda, o sea, entrar en contacto de manera directa con diferentes personalidades de tipo demoníaca, muy demoníaca, desde su tío Kamsa hasta otros grandes poderosos demonios o personalidades demoníacas con las cuales tuvo que luchar. Esto quiere decir que entró en contacto con ellas directamente. Y sin embargo, aún así, la influencia de estas grandes personalidades no pudo hacer la más mínima mella en él. O sea, el Señor nunca, a pesar de que aparentemente estaba en contacto directo con ellos, nunca fue tocado por la naturaleza material oscurecida de estas grandes personalidades. Porque, repito, no hay posibilidad. Ahora, ¿qué pasa con el devoto puro del Señor? El texto explica lo siguiente. De igual manera, las cualidades materiales no llegan a influenciar a los devotos que se han refugiado en el Señor. Vamos a volver a al mismo ejemplo de la sombra. Usted está situado, el sol o otra fuente de luz está delante de usted, por tanto se proyecta una sombra hacia detrás de usted. Pero vamos a ir a un teatro, o vamos a hablar con un luminotécnico, o vamos a hacerlo por experiencia propia. Vamos a situar una fuente de luz delante de nosotros. Vamos a situar una fuente de luz detrás de nosotros. Vamos a situar una fuente de luz a nuestra derecha y vamos a situar una fuente de luz a nuestra izquierda. Y entonces vamos a ver qué va a pasar. Las 4 fuentes de luces con la misma intensidad. Lo que va a pasar es que no va a haber posibilidad de proyección de sombra. ¿Por qué?
La posible sombra que pudiera proyectar la fuente de luz que está frente a nosotros, que la proyecta hacia atrás, es matada o iluminada por la fuente de luz que está detrás, que está iluminando la parte reversa de nosotros, o sea, la parte de atrás. Y la sombra que podría proyectar la fuente de luz que hay a nuestra izquierda está siendo atenuada o matada por la fuente de luz que hay a nuestra derecha. O sea, si estamos rodeados completamente por la luz, entonces la pregunta sería, ¿qué espacio quedaría para la sombra? No hay posibilidad. Entonces, devoto puro se califica aquella criatura que en virtud de el conocimiento, o sea, la vuelta a la verdadera comprensión de ella como parte integral del Señor, de ella como elemento totalmente espiritual, ese conocimiento le lleva a comprender que en verdad, en esencia, esa chispa de vida es completamente luminosa siempre. En verdad, el alma nunca puede estar caída. El alma como elemento espiritual nunca puede estar caído, nunca puede estar a oscuras. Lo que pasa es lo que se oscurece es el estado de conciencia de esa chispa de vida y se oscurece por la identificación con la sustancia conocida como energía material y por el torpe deseo y difícil deseo también, difícil de superar, el deseo de apropiarse y disfrutar de esa existencia material. Eso es a lo que llamamos estado caído. Pero en verdad la chispa en esencia, la esencia nunca ha caído, nunca puede caer y nunca caerá. Esta comprensión es muy importante, pero no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista experimental. Entonces el devoto puro que se encuentra consciente de eso y que lo ha experimentado y que se experimenta refugiado constantemente de manera real, de manera vívida en el Señor, entonces también se explica aquí y en muchos otros textos, nunca puede ser contaminado por las cualidades o las modalidades de funcionamiento material, aunque incluso Bhagavad Gita se explica, el Señor explica que aunque se pueda ver a su devoto puro aparentemente realizando algún tipo de actividades que parecen actividades caídas, sin embargo se debe considerar que él está en una posición perfecta debido a que está 100% dedicado en su interior al servicio devocional o a la glorificación del Señor. O sea, él está constantemente con su conciencia a los pies del Señor. Entonces no hay la más mínima posibilidad de caída. Por eso para las grandes almas o grandes personalidades trascendentalistas que están situados a los pies del Señor, entonces no existe tal cosa como la ley o las regulaciones o nada, porque ellas no las necesitan, ellas son trascendentales a eso. La finalidad de las regulaciones y de los diferentes senderos es llevarte, o sea, corregir ciertas distorsiones que hay en tu conciencia y devolverte a tu estado lúcido de conciencia de Krishna. Pero si ese estado ya está establecido, está fijado mediante los lazos del amor puro, entonces no hay necesidad de los pasos anteriores. Ya ha superado las etapas anteriores. Entonces ya las modalidades de la naturaleza, ya las cuestiones de la naturaleza material que siguen ocurriendo, ya no te afectan. Es como si usted estuviera mirando hacia un espectáculo muy hermoso, ya sea de la naturaleza o creado de manera artística. Usted está absorto en ese espectáculo, pero entonces detrás de usted hay todo un mundo de calamidad, sufrimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, usted está tan entregado a ese espectáculo que usted ni se percata de esa otra realidad. Incluso detrás de usted vamos a suponer que traen y alguien viene transitando con una serie de bestias, leones, fieras, muy aterradoras. Incluso esa persona que trae esas fieras tiene un aspecto muy aterrador, muy oscuro, muy macabro. Y entonces la pregunta será, ¿por qué usted no se asusta? Por una simple razón. Porque usted no tiene conciencia de eso que está pasando allí. Usted simplemente está 100% consciente de un espectáculo tan maravilloso donde no hay la más mínima oscuridad, donde no hay tal fieras, donde no hay tal aspecto macabro, no hay nada. Usted está siempre consciente de aquella maravilla. De la misma manera, el devoto puro, cuando en virtud de su amor puro también queda absorbido en el Señor, para nadie es un secreto que
amor nos hace absorbernos en el objeto amado, cuando queda totalmente absorbido a él y cuando se ha comprendido como parte integral de él y cuando por tanto su único objeto motivación es el darle disfrute a él y el disfrutar, o sea, tener intercambio amoroso con él, entonces no hay posibilidad de distracción. Porque todos tus sentidos están activos, están muy despiertos. Cuando alguien está en un momento de mucho disfrute, lo menos que quiere distraerse, pues él está puesto para aquello que le está dando tanto disfrute. Entonces, de la misma manera, el devoto puro está absorto en las maravillas de su Señor, está absorto, todo él está despierto en su Señor. Por tanto, no queda ni el más mínimo centímetro cuadrado en su conciencia para que surja algo diferente a la gloria, a la gracia y la dulzura de su Señor. Entonces, aunque él aparentemente en su manifestación en el plano de conciencia material esté realizando esto o aquello, en verdad él no está realizando nada de eso. El único que está realizando es un intercambio amoroso con su Señor. Por ejemplo, en el caso de la gran personalidad conocida como Shiva, la alma más elevada de todo el plano de conciencia material, el devoto más perfecto de todo el plano de conciencia material, vemos que Shiva, a pesar de ser una gran personalidad, cuyos poderes místicos son casi indescriptibles, aún así no poseía ninguna manifestación de opulencia o no se muestra con ninguna manifestación de opulencia. De hecho, Shiva generalmente se muestra meditando allí en los lugares de crematorio, o sea, donde se queman cadáveres, donde está, muchas veces lleva como adorno o como joya un colgante, o sea, un collar hecho con cráneos. El cabello largo, todo desaliñado, esparcido así por todo el cuerpo. A veces se le muestra incluso con una serpiente enroscada al cuello, prácticamente desnudo, y así anda todo desenfadado en cuanto a las reglas, leyes de la religión, no acata nada de eso. Y aparentemente podría considerarse que es una personalidad sin conocimiento, que es una personalidad rebelde, pero no es nada de eso. Lo que sucede es que esa, que es la más maravillosa de todas las entidades que están en el plano de conciencia material, está constantemente absorta en los pasatiempos del Señor. El Señor Shiva explica en muchas escrituras reveladas, incluso escrituras referentes a él, específicamente explica cómo él está siempre deleitándose en los pasatiempos del Señor Supremo. En ese caso lo menciona como el Señor Vishnu y sitúa incluso al Señor Vishnu como la única entidad adorable. Y entonces, debido a ello, se debe considerar que el Señor Shiva está siempre inmerso en la luz perfecta y por tanto, si estás en la luz perfecta de la presencia de la Suprema Personalidad de Dios, no hay posibilidad de que asumas ninguna conducta pecaminosa, porque en verdad tú siempre estás absorto en la adoración y la recordación y la glorificación del Señor Supremo. En verdad, el Señor Shiva podría manifestar cualquier opulencia que él quisiera en un segundo. De hecho, muchos de los seguidores o adoradores del Señor Shiva tienden a vivir muy opulentamente porque el Señor Shiva, la palabra Shiva, conformada por las dos sílabas Shiva, significa realmente el auspicioso, o sea, aquel que es muy bueno, aquel que es muy misericordioso. Él se caracteriza por concederle a sus seguidores todos los favores que andan buscando, favores en este mundo material. El Señor Shiva también tiene otra cualidad. Él suele ser el maestro de entidades vivientes que están en el estado de fantasma, en el estado de entidades vivientes muy degradadas, muy sombrías. Tienden a seguir al Señor Shiva y el Señor Shiva les instruye sobre el conocimiento védico y paulatinamente es capaz de ir llevando a estas criaturas a un estado superior de existencia hasta el estado de autorrealización, o sea, hasta el estado donde se comprenden de nuevo como criaturas espirituales, o sea, llegan a la comprensión del famoso Aham Brahmasmi, o sea, yo soy espíritu, yo no soy esto que he pensado que soy, sino que soy espíritu.
Eso quiere decir que los libera en ese sentido. ¿Qué pasa? Que muchas de esas criaturas se quedan en ese estado de liberación y se absorben pensando que es el estado final. Pero se debe comprender que la simple concepción de yo soy espíritu no es el estado final de la autorrealización. Ese de hecho es el primer paso de la autorrealización. Después que la criatura se comprende como espíritu y no como materia, entonces viene un paso importante o inicia un camino importante, que es el inicio de comprenderse como parte de algo. O sea, ¿de dónde vengo entonces? ¿De dónde viene esta chispa que soy? Chispa espiritual, ¿de dónde viene? O sea, es la comprensión de la existencia del Señor Supremo. Y después entonces viene otra comprensión después, que es la comprensión cuál es mi relación, cuál es mi posición con respecto a esa fuente. Y entonces viene la comprensión como parte integral de la fuente y la posición en una posición de servicio, o sea, sirviente. Y entonces después viene la otra etapa, que es la etapa de tratar de hacer o de seguir el sendero o el camino adecuado para restablecerse en esa posición, o sea, para vivir, actuar, pensar, etcétera, etcétera, como eso, como siervo amoroso del Señor Supremo. Entonces, esa es la meta realmente de la autorrealización. Y en esa etapa entonces siempre está el Señor Shiva. Él está absorto en el deleite de conciencia de Dios. Él está absorto en ese deleite y debido a eso no le presta mucha atención. Pero sus seguidores se quedan generalmente en esta, o sea, cuando han llegado al éxito se quedan en eso de que yo soy espíritu, entonces viene el Brahman y estas cuestiones. Pero los más inteligentes de sus seguidores, siempre en los seguidores de alguna gran personalidad hay dos tipos de entidades vivientes: las que desarrollan menos inteligencias y las que logran tener más inteligencia. Las que desarrollan menos inteligencia se quedan en lo superficial, en la meta aparente, pero los que desarrollen un poquito más de inteligencia y llegan a la comprensión, entonces se dicen, bueno, ya yo me he comprendido como espíritu, perfecto, pero sin embargo veo que en este caso mi objeto adorable, que es Shiva, él está un paso más allá. Él está siempre absorto en algo, pero él no está absorto en que él es espíritu. Él está absorto en algo superior. Y entonces investiga y se da cuenta que su señor Shiva siempre está absorto en la meditación y adoración del Señor Supremo. De hecho, disculpen, el canto número 4 de Srimad Bhagavatam, en una conversación entre Shiva y Sati, su esposa, el señor Shiva le explica que él siempre está absorto en el estado de conciencia pura, y en ese estado de conciencia pura él siempre está entonces observando al Señor de manera personal y está siempre entonces adorando a ese maravilloso Señor. Entonces los más inteligentes seguidores del señor Shiva, los que comprendan eso, se propondrían una meta, no la meta de obtener ganancias o no desde el punto de vista material, porque debido a que muchos de los adoradores del señor Shiva tienen todavía muchos deseos materiales, ellos adoran a Shiva buscando la realización de sus deseos o alcanzando ciertos poderes místicos que son deseos materiales también, pero más refinados, pero no dejan de ser deseos materiales. Entonces ellos siempre buscan esa adoración buscando ese cierto propósito, o sea, adoración fruitiva, buscando un resultado, un fruto. Pero los que logran mayor inteligencia en virtud de su purificación, entonces llega un momento en que dicen, no, espérate un momento. Si yo soy espíritu, entonces ¿por qué sigo deseando? ¿Por qué sigo encadenado a esos deseos sutiles o burdos relacionados a este plano de conciencia material? Si soy espíritu, debería preocuparme por el plano espiritual. ¿Y cuál es ese plano espiritual? Y entonces viene el camino hacia la adoración del Señor Supremo, o sea, termina en el servicio devocional. Llega al plano del servicio devocional o a la adoración de la Suprema Personalidad de Dios, e incluso por encima de la adoración del propio Shiva, porque el propio Shiva está inmerso en la adoración de ella. Y un buen sirviente que esté en un estado perfecto debe llegar a seguir a la perfección a su amo. Y si su amo está absorto
en la adoración del Señor Supremo, entonces el sirviente más perfecto es aquel que logre ayudar a su amo o apoyar a su amo o también estar con su amo absorto en la suprema personalidad de Dios, o al menos estarlo a través de su amo. La relación perfecta entre el discípulo y el maestro es que se logra mediante el lazo de la obediencia o la devoción, un lazo tan estrecho de unión, a lo cual se llama yoga, donde el discípulo a través de su maestro es capaz de percibir, de presenciar y de por tanto rendirle servicio a aquello a lo cual el maestro le está rindiendo servicio. Por eso Bhagavad Gita empieza con Samjaya, el secretario de Dhritarashtra, explicándole Bhagavad Gita, o sea, lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla de Kurukshetra, que estaba muy lejos. Sanjaya pudo hacer esto porque gracias a gracias a Vyasadeva, el maestro de Sanjaya. Vyasadeva permitió que Sanjaya despertara su visión mística y pudiera, a través de Vyasadeva, que sí estaba pendiente del campo de batalla, pudiera observar y escuchar lo que Vyasadeva estaba viendo y escuchando. Entonces Sanjaya, allá en el palacio, escuchaba y veía lo que su maestro estaba viendo y escuchando, y entonces se lo podía transmitir a Dhritarashtra, el rey ciego, que no tenía esa capacidad mística. Entonces esto nos da una enseñanza muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas en el mundo que adoran diferentes cuestiones relacionadas con el Señor Supremo. Si vamos a la tradición cristiana, sobre todo al catolicismo, vamos a ver que hay todo un panteón de santos, santas, ángeles, etcétera, etcétera. Y muchas personas desarrollan su adoración por alguna de estas personalidades. Pero el error comienza donde toman a esa personalidad como el objeto de adoración central y se olvida de que esa personalidad está contemplada como personalidad en el espectro católico porque se entregaron por completo al servicio y adoración de Dios a través de la adoración al Señor Jesús. Cuando uno comprende eso y practica esta doctrina, por ejemplo en el caso de los católicos, entonces automáticamente debería cambiar su enfoque de adoración. Y si acaso sigue sintiendo respeto por esa personalidad a la cual hasta ahora ha rendido culto y adoración, debería sentir respeto por ella, pero debería tomarla a ella como vehículo para entonces adorar al Señor Supremo. Entonces la adoración ya no sería más para esa personalidad, sino para aquel a quien esa personalidad está constantemente adorando. Y esa es la perfección de la adoración. Pero si se queda en la personalidad y se relaciona solo con esa personalidad y ahí eleva sus oraciones, sus cultos, sus ofrendas, etcétera, etcétera, entonces va a interrumpir su proceso de avance espiritual. Cualquier adoración diferente a la adoración del propio Señor, que no sea usada como vehículo para adorar al Señor, entonces debe considerarse errónea o debe considerarse idolatría. En Bhagavad Gita el Señor Krishna explica que los pocos inteligentes o aquellas personas a quien la ignorancia le ha robado la inteligencia o la lujuria le ha robado la inteligencia, comienzan o dedican su adoración a los semidioses o otras figuras como los antepasados, los fantasmas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, dice el Señor Krishna, debe saberse que ese tipo de adoración es errónea, o sea que no conduce a la meta deseada. La adoración adecuada, la única adoración que puede conducir hacia la autorrealización espiritual es la adoración al único que es el dueño de ese estado de autorrealización, o sea, el Señor Supremo. Así que por tanto toda otra adoración debe ponerse en función de esa adoración, porque de hecho el objeto adorable que se esté adorando, la personalidad que se esté adorando, únicamente es merecedora de respeto si está o si dio crédito de ser un sirviente perfecto de Dios. Y si dio crédito de eso, entonces como único va a estar feliz con su adorador o su devoto, es que su devoto también llega al plano de convertirse en un sirviente de Dios, o sea, ponerse al servicio de Dios. Y esa es la cuestión. Eso es
elemento que a mucha gente le da trabajo aceptar porque están muy apegadas a la adoración particular que ellos tienen, pero hay que aceptarlo si es que quieren en verdad seguir avanzando un poco más allá hacia la meta real de la existencia. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita ser lúcidos en cuanto a esta temática de la adoración apropiada y nos permita también acceder a un estado de sentimiento profundo donde seamos capaces de sinceramente desarrollar amor creciente por aquel que es el único objeto o sujeto que merece dicho amor, la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine